Martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Te has preguntado qué se necesita para ser feliz? No, realmente, ¿qué es lo que necesitamos para ser felices? Alguien pudiera decir salud. Pues sí, yo creo que todo el mundo quiere estar saludable, pero conozco gente que tiene una salud increíble y no son felices. Y también conozco enfermos que sí son felices. Entonces alguien pudiera decir, dinero. Pues sí, quisiéramos todos tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Conozco gente de mucho dinero que no es feliz. Y conozco pobres con muchas necesidades que sí son felices. ¿Qué se necesita para ser feliz? O alguien diría, el que te amen, estar casado o tener hijos. Conozco personas, familias que no son felices. Y sí, también conozco más de un soltero o soltera que realmente viven con mucha paz, con una alegría, con una felicidad profunda. Entonces, ¿qué se necesita para ser feliz? ¿El poder viajar? Conozco una azafata que no es feliz y viaja muchísimo. En fin, pudiéramos hacer una lista tan larga, pero te voy a decir algo. De todos los que yo conozco que son felices y que creo que me incluyo en esa lista, tenemos algo en común. Dios. Conocemos a Jesús. Hoy en el Evangelio se nos va a narrar la experiencia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que lo buscaba y su vida cambió. Y me gusta mucho el Evangelio del día de hoy, porque resulta que este personaje no tenía ninguna necesidad, ni física, ni material, ni económica. Era una persona saludable y presumimos que posiblemente era hasta fuerte físicamente. Era una persona que tenía mucho dinero y además era una persona que gozaba de una, pudiéramos decir, de una clase social alta. Y sin embargo, necesitaba a Jesús para ser feliz. Escuchemos esta historia. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús:
mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonito texto, y meditemos un poco. Zaqueo vivía bien, pudiéramos decir. Digo que era saludable porque corrió y se subió a un árbol. Era rico, enfatiza el Evangelio, y era jefe de publicanos, es decir, estaba en la alta sociedad, pudiéramos decir el día de hoy. Y sin embargo tenía la necesidad de algo más profundamente, de Jesús. Llámale como le quieras, pero al final del día, cuando pensamos bien en qué necesitamos para ser felices, es a Dios. Necesitamos a Dios, el que le da sentido a nuestra vida, el que le da sentido a nuestro diario, a nuestras luchas, a nuestras caídas, a nuestros esfuerzos, el que le da sentido a la enfermedad, el que le da sentido a nuestros padecimientos, el que le da sentido a cada día, a cada amanecer, e incluso el que le da sentido a la muerte. Zaqueo vivía bien, pero necesitaba buscarle ese sentido a su vida. Y no es fácil. Había mucha gente que se lo impedía, y me vuelve hoy a la mente ese ejemplo. Hay mucha gente que nos impide acercarnos a Dios. Pero no importa. Aquí es qué tan hábil eres tú para mirar a Él, para poner tus ojos en Jesús y no en la gente. Zaqueo tenía muchas limitaciones, claro, pues no conocía a Jesús. Entonces, corre y se sube a un árbol. Hace un esfuerzo para poder ver a Jesús. Y relativamente creo que es medio fácil. Hacer un esfuerzo para ver a Jesús se puede lograr. Ir a un retiro, guardar una hora en mi agenda tan apretada para ir a un tema, una reflexión, ejercicios cuaresmales, un retiro de qué sé yo, ¿verdad? Es fácil subirte a un árbol y mirar a Jesús. El reto es bajarte de ese árbol y que Jesús llegue a tu casa. Y es ahí donde el milagro sucede, donde el verdadero encuentro sucede. Piensa por un momento, Zaqueo arriba del árbol, viendo a Jesús, ve qué pasa y ve algún milagro y Zaqueo debió de haber tenido emociones en ese momento increíbles. La emoción de que le conmueve, que le hace vibrar, que le hace sentir fuego al ver a Jesús caminar, al sentirlo, al escuchar su voz. No lo sé, se habrá conmovido hasta las lágrimas. Pero si Zaqueo no se hubiera bajado del árbol, eventualmente todas esas emociones se van. Y Zaqueo vuelve a la triste realidad de la rutina de su vida. Sí, el ir y tener un encuentro con Jesús relativamente es fácil. Vivir en el encuentro es el reto y es lo que Jesús quiere. Jesús no quiere que tengamos o que nuestra vida de fe sea solamente de un retiro, sea solamente de un seguimiento, sea solamente de una platiquita, sea solamente de unas misiones. Él quiere llegar a nuestra vida y quedarse para siempre, porque es ahí donde nuestra vida va a tener sentido. Por eso le dice, Zaqueo, bájate pronto, que conviene que hoy me quede en tu casa. Conviene. Ir a un retiro es algo bonito, lo recomiendo y se los pido yo a toda la gente. Tengan esa experiencia, pero si quieres que tu vida cambie, atrévete a que Jesús llegue a tu casa. Y cuando Jesús llega a nuestra casa, caray, yo creo que hace un desorden, pero bendito desorden, porque viene y nos cambia todo. Viene y nos cambia el horario, ahora tenemos que orar. Viene y nos cambia la forma de diversión, se acabaron las parrandas y borracheras. Viene y nos cambia todo, nuestros fines de semana ya no son de desveladas, ahora hay que ir a misa. Jesús viene y nos hace un desorden, nos cambia todo. Nuestra economía, ahora tenemos que pensar muy bien cómo vamos a gastar el dinero, nuestras prioridades, ahora tenemos que dedicarle más tiempo a la familia, por supuesto a Dios y hasta a veces volver a estudiar.
a acercarnos y volver a repasar y crecer en la habilidad de leer, de hacer de Dios un miembro de nuestra casa, de nuestra vida. Es ahí donde sucede el cambio. Por eso he visto a muchísimas personas, no tienes idea, yo creo que si hubiera alguna forma de contabilizarlas, yo creo que ya llevaría más de 1 millón de personas que sienten y veo que en un retiro, digo, wow, salen muy diferentes a como llegaron. Pero después de 1 año ya no los vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque se quedaron en el árbol, se quedaron en la experiencia, se quedaron en ese momento muy emotivo y no llevaron a Jesús a su corazón, a su casa, para quedarse ahí. Es que no es fácil, claro que no. Cuando Jesús entró al templo y lo limpió y lo purificó y aventó las mesas de los cambistas y todo aquello debió de haber sido un desorden, es difícil. Pero honestamente, es más difícil vivir con una vida mediocre. Es más difícil vivir sin propósito. Es más difícil vivir en angustia, en un vacío existencial. Por eso es bueno que hagamos el reto de realmente llevar a Jesús a nuestra casa. Y ahí creo que los sentimientos y las emociones quedan a un lado. No quieras vivir tu encuentro con Dios de emociones porque no se va a poder. Se tiene que vivir con la convicción de la vida y con la seguridad de caminar de acuerdo a su ley. Y entonces verás tu vida restaurada. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que quiere llegar a cada uno de nosotros y llegar a nuestra casa, a nuestra familia, para quedarse con nosotros, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que, pudiéramos decir, un hombre regular, tenía sus negocios, era pastor, tenía muchas ovejas, a eso se dedicaba, le iba muy bien en la vida, aparentemente lo tenía todo, pero le faltaba a Dios. No era completamente feliz, no valoraba lo que tenía. Tenía todo, pero no lo valoraba. Siempre se sentía desdichado, vacío, sin sentido. Un día, cuando llevó sus ovejas a pastar, vio un árbol muy grande en una colina y, claro, al verse sorprendido de ese árbol, vio que era de nueces y solamente tenía nueces en la punta, mero arriba, en la cúspide del árbol. Entonces este hombre empezó a escalar, a subir y empezaba a sentir que se mecía el árbol, pero él, viendo las nueces, seguía subiendo. Cuando está arriba del árbol y está arrancando las nueces y metiéndolas en su morral, es hasta entonces que se percató que venía un tornado muy fuerte y empezó a sacudir el árbol de un lado a otro. Y aquel hombre fue cuando, valorando su vida, le prometió a Dios darle todas sus ovejas si le concedía bajarse del árbol. Cuando se va bajando y llega a la mitad del árbol y ya toca una rama más fuerte y logra ver que el tornado como que estaba cambiando de dirección, aquel hombre le dice: bueno, Señor, te daré la mitad porque de algo tengo que vivir. Sigue bajando del árbol y ya está más cerca de la tierra y le dice: bueno, Señor, creo que en realidad te daré la mantequilla y a mí déjame las ovejas y la lana y así te estaré dando la mantequilla. Cuando él llega a la tierra, dice: ¿sabes qué? Creo que lo hice por miedo, así que seguiré cuidando yo todas mis cosas. Y su vida siguió igual. Nada más la valoró cuando estaba arriba del árbol, en ese momento emocionante. Lo importante es mantenernos así, abajo del árbol. ¿De qué árbol nos tendríamos que bajar? ¿O qué tenemos que hacer para asegurarnos que Jesús continúe con nosotros? Y no pienses en emociones, porque no hay emoción que dure para siempre. Dios no es emoción. Él es mucho más. Es el sentido de nuestra vida y eso, aún en el dolor, lo podemos tener. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos
que Jesús esté con nosotros. O, dicho de otra forma, que nosotros estemos en Él. Que tengas un excelente día.